Entonces, los métodos de cálculo del caudal pico mediante los métodos empíricos, ¿ya? Como habíamos desarrollado ya en la ecuación del método racional. Ya hemos visto el método racional, cómo se determina, y aquí vamos a presentar un par de métodos más, del mismo estilo que el método racional, ya, con ligeras variaciones. Por ejemplo, aquí el método de MAC-MAT, este es el libro de Máximo Villón, por si acaso, ¿ya? La fórmula de MAC-MAT para el sistema métrico es la siguiente, dice, ¿no? Caudal igual 0,0091 por C por I por A, a la 4/5, pendiente 1/5, dice, ¿no? A ver. Sí. Área a la 4/5 y pendiente a la 1/5. Donde Q es el caudal máximo con un periodo de retorno de T años en metros cúbicos por segundo. Ya hemos expresado, ¿no? T es el periodo de retorno, ¿cierto? C es el factor de escorrentía y se presentan las características de la cuenca. Y es la intensidad máxima de la lluvia para una duración igual al tiempo de concentración de sub C y un periodo de retorno de T años en milímetros por hora. A es el área de la cuenca en hectáreas. ¿Ya? Área de la cuenca en hectáreas. Es el pendiente promedio del cauce principal en por mil, dice. ¿Ya? Entonces, esa es la formulita que dice, ¿no? De los parámetros que intervienen en esta fórmula, sobre el que se tiene que incidir es sobre el factor C. El factor C, o coeficiente de escorrentía, se compone de 3 componentes, dice, es decir, C es igual a C1 más C2 y más C3. C1 está en función de la cobertura vegetal. C2 está en función de la textura del suelo. Y C3 está en función de la topografía del terreno. ¿No? Entonces, en la tabla 6.6 tenemos los valores de los coeficientes, ¿no? C, factor de escorrentía de MAC-MAC. Ahí está, vegetación, cobertura de 100%, C1, 0,08. Suelo, según la textura, fíjense, tenemos textura, suelo arenoso, ligero, media, fina y rocosa también, ¿no? Entonces, el valor de C2, según el tipo de textura. Y según la pendiente, o sea, la topografía, C sub A. Entonces, ahí tenemos de acuerdo a la pendiente, que varía desde 0% hasta 10%, ¿no? Y más. Entonces, así podemos determinar el coeficiente C, ¿no? ¿Ok? A ver, hagan un ejemplo con los datos del problema anterior, con los mismos datos del ejercicio que habíamos hecho para el método racional. A ver, la misma cuenca, la misma intensidad. A ver cuál es el valor que obtenemos. ¿Aló? A ver, vamos a dejar de compartir un momento. Voy a dejar de compartir para buscar ese documentito.
Ujú. ¿Aló? Entonces, a ver, utilicen los datos de esta cuenca, como les decía, de este ejercicio. El área es 14,40 kilómetros cuadrados. ¿Ya? 14,40 kilómetros cuadrados. La pendiente, 0,045. ¿Ya? 0,045. O sea, es 4,5%. En otras palabras, 45 por 1000 la pendiente. 45 por 1000. ¿Ya? El dato entonces de la pendiente, 45 por 1000. Y como cobertura, acá, cobertura vegetal, dice, es prácticamente el 100% de la cuenca está con cobertura vegetal, ¿no? Porque aquí tenemos bosque, pastizales y suelo agrícola. Tal vez un 75%, porque el suelo agrícola no siempre se puede contar con cobertura vegetal todo el tiempo. Entonces, un 75% de cobertura vegetal. A ver, pondremos eso para este ejercicio, ¿ya? Para aplicar MACMAT. ¿Está claro? Entonces, el área de la cuenca, como ya les había indicado, no sé, 14, tantos kilómetros cuadrados, les dije, ¿no? ¿Tomaron nota, jóvenes, señoritas? ¿Tomaron nota o no? Área de la cuenca, 14,40 kilómetros cuadrados. Cobertura vegetal, tomen un 75%, 70-75%. ¿Ya? Ah, y el tipo de suelo, tal vez. Aquí no entra el tipo de suelo. ¿O hemos dado ese dato también? No. Bueno, aquí ya entra el tipo de suelo, entonces. Vamos a suponer, entonces, de acuerdo a esta tabla, que el suelo, textura del suelo, que sea textura media, ¿ya? 0,16 entonces. La cobertura hemos dicho 75%, o sea, de 50 a 80%. Entonces C1, 0,16 también. C2 sería 0,16. Y la pendiente ¿de qué orden es la pendiente? El porcentaje, 4,5%. Entonces sería 0,10. 0,10. 0,16 más 0,16 más 0,10 es 0,42. ¿No es cierto? 0,42. Entonces ese sería el valor de C. 0,42.
La intensidad para el periodo de retorno que habíamos indicado, tomaremos la misma intensidad de nuestro ejercicio. ¿No? La misma intensidad. Es decir, para esa cuenca la intensidad es de 12,13 milímetros por hora. ¿Ya? 12,13 milímetros por hora. A ver, ¿qué resultado nos da? Ya tienen todos los elementos. A ver, hagan el cálculo del caudal. ¿Cuánto nos da el caudal? ¿Cuánto da el caudal, jóvenes? Ingeniero, el coeficiente C era la sumatoria, ¿no? De los tres valores. 0,16 más 0,16 más 0,10, creo que sí. ¿Y será que podría subir un poquito para ver los otros datos, las otras variables, por favor? Los otros datos estaban acá, pues, ¿no? Ingeniero, el área está elevado a 4 puntos. Sí, pero tienen que transformar a hectáreas para utilizar en esta fórmula en hectáreas. Y la pendiente en por mil. Por mil. La pendiente era del 4 por mil, creo, ¿no? 45 por mil, ¿no? Ahí está la... A ver. Ahí está la pendiente. 0,045. Por ciento sería 4,5%. Por mil, 45 por mil.
8,26 me dio, ingeniero. ¿Cuánto? 8,26. Ya. Ujú. A ver, a ver. Ujú. A ver cuánto les ha dado. Resultados, a ver. A ver, los demás, ¿cuánto han sacado? Aquí el área está a 4/5 y la pendiente a 1/5, dice, ¿no? $32. Ya. A ver, otro alumno. Bueno, es hacer una simple multiplicación, ¿no? Bueno, está bien, entonces de ese orden es, ya. Ok, entonces esto es para mostrarles que de un método a otro no esperen el mismo resultado, ¿no? No esperen el mismo resultado. Fíjense que con el método racional hemos obtenido un caudal para los mismos datos, fíjense, de 19.75 metros cúbicos por segundo. Casi 20, ¿no? Casi 20 metros cúbicos por segundo. Ese es el resultado, ¿ya? Claro que, ¿dónde está la variación de un método a otro? En el coeficiente C, ¿ya? En el concepto del coeficiente C, que tiene cada uno de ellos, ¿ya? Bien, aquí, a ver, otro método, vamos a ver, Berkeley-Ziegler, es otro método empírico, ¿ya? Interesante también, una fórmula así sencilla. La fórmula planteada por Berkeley-Ziegler, para el cálculo del caudal máximo es esta. Q igual caudal máximo en metros cúbicos por segundo. C, variable que depende de la naturaleza de la superficie drenada, cuyo valor se muestra en la tabla 6-7. O sea, muy sencillo, digamos, ¿no? Y la intensidad máxima en centímetros por hora, pero la intensidad máxima en centímetros por hora. A, el área de drenaje en hectáreas. S, pendiente media de la cuenca en por mil. Por mil. Esa es la pendiente media de la cuenca, ¿no? Esto es raíz cuarta, creo. Raíz cuarta, por si acaso. ¿No? Raíz cuarta. ¿Ya? A ver, los mismos datos. Ya tienen todos los datos. En este caso, ¿cuánto vale C? Esto es poblado, campos deportivos, más o menos, a ver, no es muy extensa la tabla de Berkeley-Ziegler, porque es un método más utilizado para drenaje urbano, por si acaso. Miren, por eso calles pavimentadas y barrios con bastantes edificaciones. Calles comunes de ciudades, poblado con plaza y calles en grava, campos deportivos. Entonces, no es muy útil para nuestros casos, es decir, para cuencas rurales. Pero sí puede ser interesante considerar para el cálculo, por ejemplo, de caudales para el drenaje pluvial urbano.
drenaje pluvial urbano. ¿Ya? Entonces, más o menos deberían ser 0,3, 0,25. Podemos saber 0,25 para la fórmula de Berkeley-Siegel. Hagan el producto, caudal igual 0,022 por C, 0,25. El área en hectáreas, 1.450. ¿Ven? Háganlo. 1.450. Por raíz cuarta. La pendiente en por mil, ya lo tenemos. La pendiente en por mil, 45 por miles. Háganlo ver. ¿Cuánto sale el resultado? $0.72. A ver, parece que no es 0,72. Más. A ver, la intensidad era 12,13 milímetros por hora. 1,21 milímetros por hora. A mí también me dio ese ingeniero. 0,72 me dio. No, ahí sale 4,05 metros cúbicos por segundo. Es que aquí les he indicado, esto es raíz cuarta, no es raíz cuadrada, raíz cuarta de S dividido entre A. S es la pendiente en por mil, 45. Y el área en hectáreas, 1.450. 45 entre 1.450, raíz cuarta. Sí, ingeniero, sale 4.06. Eso es, ¿ya? Así es, ¿ya? Entonces, claro, ahí, como les dije, el valor de C no es tan fino, pues miren, son valores muy grandes, ¿no? Que para nuestro caso, aquí lo hemos tomado como campos deportivos, pero no, pues no es el campo deportivo. Poblado con plaza y calles en grava, tampoco, miren, calles comunes de ciudades. O sea, claro, como les dije, esto es para drenaje urbano, ¿ya? Para drenaje urbano se puede aplicar muy bien este método y es muy sencillo, ¿de acuerdo? Y así tenemos, a ver, este método, a ver. Kresnik plantea para el cálculo del caudal máximo la siguiente ecuación, dice. A ver, ese método más, a ver, ¿ya? Estimaremos, a ver. Pero fíjense que el valor de alfa es demasiado, una variación muy grande, ¿no? Entre 0,03 y 1,61. Pero intentaremos calcular. El área A está en kilómetros cuadrados. Fíjense que depende del área, nada más. Es un caudal máximo que da una cuenca. A eso se refiere.
Ya. Entonces, haciendo el cálculo, por ejemplo, con Kresnik, alfa tendría que ser del orden de 0,20 más o menos, para nuestro caso, para que se igualen, ¿no? El caudal que nos da el método racional con este método de Kresnik, ¿no? Más o menos, alfa tendría que ser alrededor de 0,20. A ver, pongan 0,20, a ver. Si alfa es 0,20. $21,46. Ya, muy bien, 21 guerras, ¿no? Bien. Bueno, estimados jóvenes y señoritas, entonces, eso es lo que quería mostrarles. Habrán podido ver, aquí hemos visto 4 métodos para calcular el caudal pico, digamos, ¿no? De una lluvia que tiene un periodo de retorno de 10 años, ¿ya? Hemos aplicado el método racional y estos otros métodos, el MACMAT, el método de Berkeley-Seeger, ¿ya? Y este último método de Kresnik. Bien, los resultados entonces son muy diferentes de uno a otro, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el método, en todo caso, más útil, podríamos decir? De todos estos métodos que ustedes van a ver, así métodos empíricos, pues el método racional, por eso el nombre de método racional, ¿ya? Es el que tiene, digamos, mayor aceptación, ¿ya? El método racional, así como lo hemos visto como calcular, ¿no? Con el método racional, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería transmitirles el día de hoy, ¿ya? ¿Qué método utilizar para estos casos? Cuando no tenemos, ¿qué método podemos utilizar para calcular el caudal pico cuando no tenemos mediciones? No tenemos mediciones de caudales, ¿no? Entonces, podríamos decir que lo más racional sería aplicar el método racional, redundando, digamos, ¿no? Porque con el método racional tenemos varios elementos a considerar, ¿no? Varios elementos de la cuenca. ¿Ya? Bueno, estimados jóvenes y señoritas, hay otros métodos también, por ejemplo, el famoso método del número de curva, ¿ya? Que eso pueden aplicarlo también, que también este método es un método que ha sido desarrollado en los Estados Unidos. Es un método también muy bueno, el método del número de curva. Ahí está bien desarrollado, fíjense cómo se calcula. Aparte de esta ecuación, ¿no? Donde se tiene que calcular, por ejemplo, diferentes aspectos. Pero lo más relevante está acá, ya el desarrollo de la ecuación misma, del método de curva, ahí está. El caudal igual a P menos 0,2 por S al cuadrado entre P menos 0,2 S, bueno, en realidad es igual a esta expresión. Donde Q es escorrentía total acumulada, P precipitación, S infiltración potencial máxima. Por si acaso, S no es pendiente aquí, sino infiltración potencial máxima. Esta es la ecuación principal del método. Se debe tener presente, dice que en esta ecuación P y S deben tener las mismas unidades.
Y el Q obtenido también tendrá esas mismas unidades, es decir, en milímetros, digamos, ¿no? Si P, la precipitación, está en milímetros y S, la infiltración, está en milímetros, entonces el caudal Q también está en milímetros, ¿ya? Y así, entonces, esta es la ecuación principal. Y a partir de acá surge, bueno, lo que ya desarrolló el Soil Conservation Service, cómo calcular la infiltración potencial máxima. Y es a partir del famoso número de curva, como dice, ¿no? Entonces aquí plantea estas ecuaciones y de ahí despeja que la infiltración es igual a 1000 dividido entre n menos 10, ¿ya? Y ya, pero acá S está dado en pulgadas, dice, ¿no? S está dado en pulgadas. Para expresarlo en centímetros hay que realizar la transformación de unidades. Tiene sus particularidades, ¿no? Ahí está la transformación de unidades. Finalmente, llegamos a esta expresión, ¿ya? Caudal Q igual N por P, más 508 menos 508, todo elevado al cuadrado, dividido entre N por P menos 2032 más 2032, ¿no? Porque aquí N está multiplicando, pero aquí. Q es escorrentía total acumulada en centímetros. P, precipitación de la escorrentía en centímetros. N es el número de curva. En la ecuación se debe cumplir que esta expresión tiene que ser mayor que 0,6, dice. Mayor que 0,6. Y P tiene que ser mayor que 508 dividido entre N menos 508, ¿no? Para que esto tenga sentido. Entonces, la figura 6.2 muestra el gráfico de la ecuación 622 para diferentes valores de números de curva N. ¿Ya? Entonces, aquí están los números de curva y con esos valores, números de curva, se entra acá, aquí está la precipitación P en centímetros, escogemos el número de curva y de ahí obtenemos ya la escorrentía en centímetros, ¿no? Entonces, a partir de este gráfico, es decir, para resolver la ecuación 622, podemos utilizar directamente este nomograma. Fíjense. Entonces, precipitación en centímetros. Ahí está la precipitación en centímetros. 2, 4, 6, 8, 10 centímetros, 12, 14, etc. Y acá el número de curva. Entonces, entramos, intersectamos con el número de curva y luego, en forma horizontal, hallamos la escorrentía. Ese es un método también muy interesante, ¿ya? Bastante completo. Y acá está, fíjense, la condición hidrológica, dice. Condición hidrológica. Cobertura vegetal. Similar a uno de los métodos que hemos visto anteriormente, ¿no? Cobertura vegetal. Mayor al 75% del área. Es una condición buena. Entre el 50 y 75% del área, regular. Menor del 50% es cobertura pobre. ¿Para qué se hace esta clasificación? Para entrar aquí en esta tabla, fíjense. Grupo hidrológico del suelo, además. Aquí se entra con el grupo hidrológico del suelo. ¿Qué tipo de suelo es? A, B, C y D. Grupo A tiene bajo potencial de escorrentía. Grupo B tiene un moderado a bajo potencial de escorrentía. Grupo C tiene un moderado alto potencial de escorrentía. De moderado a alto potencial de escorrentía. En cambio, el grupo D tiene un alto potencial de escorrentía. Estos son los 4 grupos de suelo. El grupo A, por ejemplo, ¿qué tipo de suelo podría ser que tenga un bajo potencial de escorrentía? Para interpretarlo, por ejemplo. ¿Qué tipo de suelo podría ser?
bajo potencial de escorrentía, es decir, que no permite que haya escorrentía. Es decir, que haya mayor, quiere decir que es un suelo donde se produce una mayor infiltración. ¿Qué tipo de suelo es? Suelos arenosos, ¿no? Suelos muy arenosos sería el grupo A. El grupo B ya son de arenosos a limosos, digamos, ¿no? Arenosos a limosos. Acá el grupo C de limosos a arcillosos. Y el grupo D ya son, digamos, suelos arcillosos, que no permiten la infiltración y que hay un alto poder de escorrentía además. Ya, más o menos entonces así es la clasificación de suelos. Y aquí, para elegir el número de curva, fíjense, ahí están el número de curva, los tipos de suelo, A, B, C y D. Y aquí está el uso de la tierra. Descuidado, en descanso, sin cultivos, por ejemplo. ¿No? Y ahí está. Surcos rectos, además. Y estos son los valores de A, B, C y D, el número de curva. Cultivos, con cultivos, surcos rectos, pero la condición hidrológica pobre. Aquí habíamos dicho que era la condición hidrológica, fíjense. Ahí está. Condición hidrológica pobre quiere decir que menos del 50% del área tiene cobertura vegetal. ¿No? Eso es. Pobre, aquí buena, pobre, buena, pobre, buena, pobre, buena. Eso quiere decir. Aquí cultivos, fíjense, diferentes tipos de cultivos. Surcos rectos, según curvas de nivel y entresasas, curvas de nivel y entresasas también. Pequeños granos, ¿no? Y ahí tenemos el tratamiento o práctica. Sembríos cesados, legumbres o sembríos en rotación. Y ahí están los valores. Pastizales o similares. Ahí están. Pradera. Bosques, pobre, regular, buena. Caminos, incluyendo derecho de vía. ¿No? Cielo, entonces ahí están, por ejemplo, ¿no? Patios. Patios. Bien, entonces, fíjense, diferentes usos de la tierra tenemos. Diferentes usos de la tierra. Y aquí dice número de curva para complejos hidrológicos de suelo o cobertura. Para condición de humedad antecedente, 2. Es decir, la intensidad I sub A es igual a 0,2 por S. Esa es la condición de humedad antecedente 2, dice, ¿no? Aquí está. Aquí está, fíjense. El Soil Conservation Service presenta la tabla 6.8, esta tabla, la cual permite determinar el número de curva N para diferentes prácticas agrícolas, diferentes condiciones hidrológicas y grupo hidrológico de suelos. La tabla 6.8 fue elaborada para una relación de IA, o sea, humedad antecedente es esto, humedad antecedente, igual a 0,2 veces S. Y para una condición de humedad antecedente promedio, condición de humedad antecedente promedio, es decir, la humedad antecedente 2. Para aclarar los conceptos de los parámetros del cual depende el número de curva N de la tabla 6.8, se indican algunas definiciones. Ahí están las definiciones. ¿Ya? Entonces, así se determina el número de curva, ¿no?
Y aquí están los grupos de suelo, fíjense. Aquí están bien explicados los grupos de suelo que aquí les he mostrado en forma muy resumida. Grupo A, B, C y D. Aquí están los grupos de suelo, en esta tabla 6-9. Dice, grupo A, son suelos que tienen altas tasas de infiltración, pero bajo potencial de escurrimiento, ¿no? Aun cuando están enteramente mojados y están constituidos mayormente por arenas, como les dije, arenas o gravas profundas, bien y hasta excesivamente drenadas. Estos suelos tienen una alta tasa de transmisión de agua. Grupo B, son suelos que tienen tasas de infiltración moderadas cuando están cuidadosamente mojados y están constituidos mayormente de suelos profundos de texturas moderadamente finas a moderadamente gruesas. Estos suelos tienen una tasa moderada de transmisión de agua. ¿Ya? O sea, por eso les decía, este tipo de suelos están constituidos más o menos entre arenas finas a limos. Eso es, arenas a limos, ¿ya? El grupo C son suelos que tienen bajas tasas de infiltración cuando están completamente mojados y están constituidos mayormente por suelos con un estrato que impide el movimiento del agua hacia abajo, o suelos con una textura que va de moderadamente fina a fina. Estos suelos tienen una baja tasa de transmisión de agua. Entonces son suelos mayormente arcillosos, jóvenes. Limo-arcillosos. De limos a arcillas, especialmente. ¿Ya? Eso es el tipo de suelo. En cambio, el grupo B son suelos de alto potencial de escurrimiento, de tasas de infiltración muy bajas, es decir, se infiltra muy poca agua en este tipo de suelos, cuando están completamente mojados y están mayormente formados por suelos arcillosos, con un alto potencial de esponjamiento, suelos con índice de agua permanentemente alto, suelos con arcilla o capa de arcilla en la superficie o cerca de ella, y suelos superficiales sobre material casi impermeable. Suelos superficiales de poco espesor, ¿no? Estos suelos tienen una tasa muy baja de transmisión de agua. Es el grupo D. ¿Ya? Eso es. Ahí está más claramente explicado entonces esa tablita muy resumida, ¿cierto? Esta. Y ahí está también la explicación acerca del uso de la tierra y tratamiento. ¿Ya? Condición de humedad antecedente, etcétera. Este es un método bastante interesante, por si acaso. Ahí está. Es un método muy interesante, pues claro, bastante completo, sí. Ahí está el número de curva para pasar de la condición de humedad antecedente 1 y 3 a partir de la condición de humedad antecedente 2, ¿no? Esta es la condición de humedad antecedente 2 y aquí condición de humedad antecedente 1 y ahí 3, ¿ya? Es una tabla de conversión simplemente. Ya, eso es. Ahí están los pasos para poder resolver el problema. A ver. Ahí dice, a ver, durante una tormenta se produjo una altura de precipitación de 150 milímetros sobre un área sembrada de pastos, con buena condición hidrológica
y que tiene suelos de alto potencial de escurrimiento. Alto potencial de escurrimiento, o sea, grupo D. Si la condición de humedad antecedente es 2, estimar el valor del escurrimiento directo que se produce, es decir, el caudal, ¿no? Entonces, la tabla 6.8 dice, para una condición de humedad antecedente 2, uso de la tierra, pastos, condición hidrológica buena, grupo hidrológico de suelo D, se tiene un número de curva 80. Entonces, aquí de la curva, de la tabla esta, dice, ¿no? De esta tabla. Aquí. Nos vamos a los pastos pastizales. ¿Qué dice ahí? Pastos. Condiciones buenas, dice, ¿no? Buena, aquí está, miren, condiciones buenas y grupo de suelo D, ahí está, número de, este es, grupo de suelo D, pastos 80, ahí está, ¿no? 80, ese es lo primero que se tiene que determinar, el número de curva, 80. Sustituyendo valores en la ecuación ahora. N es 80. La ecuación ya está dada con todos estos valores, ¿no? La ecuación 623. Ahí está la ecuación 623. ¿Dónde estamos? Ecuación 623. N, número de curva. P es la precipitación ya. ¿Cuánto es la precipitación que nos da para el ejemplo? La precipitación nos dice que es de ¿cuánto? 150 milímetros. Si en centímetros sería 15 centímetros, ¿no? Pero creo que también está en milímetros está. Sí, milímetros. 150 milímetros. Y estos 50.8 son los números. Esta es la ecuación propiamente. Entonces, de ahí se calcula directamente el caudal. 93.88 milímetros. Ya, ese sería entonces directamente el cálculo del caudal, ¿no? En forma directa, ¿no? Y en forma gráfica, a partir de la gráfica también se puede calcular, ¿no? Ahí está directamente, como les he mostrado en ese gráfico, con el número de curva 80 y la precipitación de 15 centímetros. Aquí está. Solo que aquí tenemos que ver cuál es el número de curva 80. Este creo que es 80, ¿no? Esta parece que es 80. A ver, y la precipitación de 15 centímetros. Aquí está la precipitación de 15. 15 y 80, entonces 12 escorrentía en centímetros, 12. ¿Cuánto era? ¿Cuánto decía? La solución. Ahí está. Ajá. De forma gráfica. Ahí está, 15. En el segundo vertical, la curva 80. Se lee 9.4 centímetros, dice. 9.4, a ver, 150, 15 centímetros. Y número de curva 80. A ver. Aquí. 2, 4, 6. Precipitación en centímetros. 14, 16, aquí es 15 centímetros. Y el número de curva 80. Entonces, ¿cuál es el número de curva? Este es 80, pues, ¿no? Ah, ya. A ver. 55, 60, 65, 70, 75, 80. Sí, este es 80 entonces. 80. Y aquí 15.
Entonces de aquí trazamos, venimos acá. Ah, sí, 9 punto tantos es. Evidentemente. 9 punto tantos centímetros, ¿no? 0.6 creo. 9.6 centímetros sale, ¿no es cierto? O sea, habría que aproximarlo mejor, ¿no? Por supuesto, habría que darle la vuelta al gráfico, naturalmente. A ver, ¿cómo se da la vuelta? Creo que se puede. No sé cómo se puede hacer girar, ¿no? A ver. El gráfico, ¿podemos girar o no? ¿O no se puede? Para alejarlo un poco y darle print screen y pegarlo en su Word. Ah, ya. Luego girarlo, yo creo. Luego ahí se puede girar, pero también yo me acuerdo que acá lo podía hacer girar. A ver, ver. Ir a zoom, enfrentar, girar vista. A ver, a la derecha. Ahí está. Miren. ¿No? Y ahí se aprecian mejor los números, claro. Fíjense. Ya. Ahí está, 65, 70, 75, este es 80 entonces, ¿no? 80 había sido. Sí. Ya. Entonces, fíjense, aquí 14, 15. Aquí es 15 y este es 80. 80. Y entonces, no, este es 80, creo. Aquí está 15, pues. Ya. Ahí está, este es. Sí, 9.4, creo. Eso es. Uh-huh. Ahí está, ¿no? Bien. En esa forma, entonces, mis estimados jóvenes señoritas, se aplica, o sea, es un método bien desarrollado y de fácil aplicación, digámoslo, de fácil aplicación. Todo está ya tabulado, está en tablas y cosas. Uh-huh. Así es, 9.4 centímetros. Bueno, por supuesto, este es un caudal que nos está dando en altura de agua, ¿no? Altura de agua. Altura de agua. Ahora, aquí hay que calcular después ya el caudal propiamente en metros cúbicos por segundo, digamos, ¿no? Porque esto, ¿qué quiere decir? 9.4 centímetros de caudal. Pero aquí nos está dando, jóvenes señoritas, la lluvia que produce la escorrentía directa. Eso es, por si acaso. De los 15 centímetros de lluvia, que caen en esa cuenca, ¿cuánto se infiltra? ¿Cuánto se infiltra? ¿Cuánto se infiltra? 15 centímetros es la lluvia que cae en esa cuenca. ¿Y cuánto se infiltra en el suelo? 5,6. Eso es 5,6. Y 9,4 escurren sobre el terreno, sobre el suelo. Esta es la verdadera escorrentía. La escorrentía directa es de 9,4 centímetros. ¿Ya? Eso es. La escorrentía es de 9,4 centímetros. Entonces, este método nos sirve para calcular la escorrentía. ¿Cuánto se infiltra? 5.6 centímetros. ¿Cuánto es la escorrentía directa? 9,4 centímetros. Así es. Este método nos permite este cálculo. Muy importante.
Y esto después se transforma en caudal propiamente en metros cúbicos por segundo, ya a través de los hidrogramas que utiliza el mismo método. ¿Ya? Entonces se tiene que transformar. Entonces se hace exactamente lo mismo ya. Se transforma a través de los hidrogramas, lo transforman a metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Bueno. Este es un método, uno de los mejores métodos, ¿ya? Uno de los mejores métodos que se ha desarrollado hasta el presente. El método del número de curva. ¿Ya? Entonces este método nos permite calcular, en primer lugar, podemos saber que de la lluvia total que ha caído sobre la cuenca, qué porcentaje se infiltró y qué porcentaje de esta lluvia produce el escurrimiento directo. El escurrimiento directo. ¿No? Recuerdan que al principio habíamos visto, cuando estábamos hablando de la escorrentía, jóvenes, aquí, hemos hablado acerca de, ¿dónde está? Aquí. Esta tablita, esto. Precipitación total. De la precipitación total estamos hablando de los 15 centímetros, ¿sabe? Los 15 centímetros, entonces, de esos 15 centímetros, 5,6 centímetros se infiltraron. Y 9,4 centímetros es la lluvia que produce la precipitación en exceso. Es decir, el escurrimiento superficial se produce ahí. Es decir, ahí tenemos el escurrimiento directo. El escurrimiento directo que llega al río. En cambio, esos 5,6 centímetros se irán por acá, y luego aparecerán aquí, en el río, después de mucho tiempo. ¿Ya? En cambio, los 9,4 centímetros de lluvia aparecen rápidamente en el río. ¿Ya? Así es. Esa es, digamos, la idea que se tiene. Por eso, esta es la de la precipitación total. ¿Ya? Con ese ejemplo que hemos visto. 9,6 centímetros se vienen acá como precipitación en exceso. Eso es lo que calcula este método, jóvenes, del Soil Conservation Service o del número de curva. Nos produce la precipitación en exceso. Y los 5,6 centímetros se infiltran en el terreno, en el suelo, y luego aparecerán por acá, ¿no? Así como este tipo, como alguno de estos tipos de escurrimiento, ¿no? En algún momento llegarán al río esa cantidad de agua. Ya, esa es la idea. Así es. ¿Ok? Bueno, mis estimados jóvenes señoritas, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, joven. No sé si habría, A ver. disculpe la atrevimiento, Dígame. No sé si habría la posibilidad de, dado que algunos tenemos muchos exámenes esta semana, 4 en mi caso, no sé si podríamos posponer el examen para el día viernes o el día lunes o martes de la siguiente semana, por favor, para afinarme un poco más y rendir un buen examen. Pasa que esta semana estoy muy cargado, más el trabajo. Ya. Si lo podría poner en consideración, por favor. Con todo gusto. Con todo gusto. Por mí no hay ningún problema, jovencitos, señoritas. ¿No? Con el propósito de que ustedes, como usted mismo ha dicho, que van para rendir mejor, entonces
pues les voy a dar más tiempo, pues. Por favor, ingeniero. Ya, con todo gusto. ¿Les parece para el martes de la próxima semana? ¿Dentro de una semana? Sí, ingeniero, está perfecto. Ya. Muchas Pero gracias. solo una cosa. Quiero tomarles el examen a las 6 de la tarde. ¿Está bien? Día martes a las 6. ¿O prefieren a las 4? A las 4 mejor. A las 4, ingeniero, está bien. Sí, mejor a las 4. Mejor. 4 ingeniero. Ya, a las 4 de la tarde entonces, ¿ya? Nos vemos ahí en el módulo 224 nomás. Va a ser hasta donde lleguemos al límite del avance de la siguiente clase, ¿no? Hasta este tema nomás, hasta acá nomás ya. Ahí Ya. nomás lo terminamos, ahí queda ya nuestro avance, ¿ya? Listo. Está bien, ingeniero. Muy bien, jóvenes. Entonces, y el proyecto, le puse ya una fecha, creo, para el proyecto también, ¿no? Sí, ingeniero, ya está la fecha fijada en Listo el la fecha. virtual. Ya. ¿Para qué fecha le puse? No Intenté recuerdo. entrar a la página virtual el día de hoy, no sé Hoy no No, se no. puede. No se puede entrar. si... Ujú. Pero creo que les puse para después del 20, ¿no? 21, si no me equivoco, creo. Sí. Sí. Está bien. Ya. Lo dejamos ahí entonces. Ya. Bueno, entonces el examen sería el martes 19, ¿no? Sí. Sí, ingeniero. Ya. Está bien, de acuerdo. Bien, los alumnos que pasan laboratorio, es decir, ¿cómo se llama? Obras hidráulicas, no se olviden, mañana a las 10, ¿ya? Eso le En iba a el preguntar, laboratorio. ingeniero. ¿Aló? Eso le iba a decir, ingeniero. Es que no pude, por lo que motivo de que mis padres viajaron y yo tuve que abrir la tienda toda esta semana y no he podido entrar a unas clases. Quería Ya, saber si me da la oportunidad de darlo de la mañana en la noche mi presentación. no sé, mañana lo primero que vamos a hacer es la clase en el laboratorio de hidráulica, ¿ya? Ya. Eso es, ya, eso quería avisarles hoy. Es decir, recordarles nada más, recordarles, porque ya hemos hablado de eso anoche. Bien, ok, bueno, eso es todo. Entonces, estimados jóvenes, señoritas, que pasen buenas noches, que les vaya muy bien, hagan sus trabajos, completen todo, ok, que tengan